Avanzamos con la agenda académica de la primera jornada de esta 45ª versión del Congreso Internacional de Transporte de Carga y de la Logística de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y la Logística, Colfecar. Vamos ahora con nuestra segunda conferencia de esta tarde. Le damos paso al señor Gustavo Adolfo Carvajal, gerente de flotas y servicios integrales. Aquí una pequeña presentación para que lo conozcamos mejor. El señor Gustavo Adolfo Carvajal es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en programas de gerenciamiento de llantas y reencauche. Señor Gustavo Adolfo Carvajal, bienvenido a esta jornada académica y tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, estimados amigos empresarios del transporte. Me alegra estar aquí para presentarles un tema que tiene mucho que ver con la situación actual y que nos va a ayudar mucho en la reducción del gasto en el tema llantas, que es un rubro bastante importante para las empresas de transporte. El tema del webinario que vamos a llevar a cabo es acerca del gerenciamiento del gasto de llantas para las empresas de transporte. Como les decía, y según las cifras que tenemos inclusive en Colfecar, estamos hablando que las llantas comprenden un 8% aproximadamente del gasto total de los consumibles o de los gastos de mantenimiento y en general de gastos generales de una empresa de transporte. De los gastos de mantenimiento representan un 15%, o sea que son un elemento importante que cualquier disminución que tengamos en ellas nos va a ser efectivo para impactar nuestra canasta de la empresa de transporte. ¿Cómo podemos o cuáles son los inductores que participan en este gasto? ¿Y cuál es la mejor manera de nosotros reducir estos gastos? Se trata de que nosotros desarrollemos un perfecto balance entre estos tres aristas que tenemos del gasto en las empresas de transporte, que son las llantas nuevas, el reencauche y los servicios. Si nosotros conseguimos un producto, una llanta nueva, de buen desempeño, de buena reencauchabilidad, un excelente costo por kilómetro y disponibilidad en el mercado, combinado con un reencauche que tenga un buen desempeño en sus diferentes vidas de reencauche, que lo podamos adquirir en diferentes zonas geográficas del país y que tengamos compuestos y diseños adecuados a las diferentes topografías y exigencias de las carreteras colombianas, y también que tengamos servicios anexos donde es muy importante el tema de información de llantas, llevar información de llantas a través de un software bien robusto, unos centros de servicio, unos técnicos de flotas que hagan una labor complementaria a todo el programa de administración de llantas y una red de aliados en la ruta para que las llantas no se pierdan en el camino. Podremos obtener con este balance la mejor opción o la mejor disminución del gasto de llantas. El tema y lo que ustedes tienen que buscar en una proveeduría es que este proveedor esté obsesionado con la reducción de los costos operacionales del transportador en sí, más que con brindar un precio lo más económico del mercado. Este es el tema principal: ser obsesivo con la reducción de costos operacionales del transportador colombiano. En este cuadro que ustedes pueden observar, es un cuadro que nos sirve para simular una flota típica o puede ser un vehículo en particular, donde vamos a simular cuál es el impacto que tienen estos inductores en el gasto anual de una flota de transporte. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos aquí? Podemos hacer el ejercicio con una empresa de 50 vehículos, una operación con tractocamiones de triple eje en tráiler y podemos asemejar a una situación donde los vehículos rueden 8.000 kilómetros al mes. Aquí pusimos unos precios estándar de llantas premium que hoy en día pues están alrededor de 1.340.000 con IVA y unos precios de reencauche que pueden oscilar en 520.000 pesos. Los rendimientos, y ahorita les digo por qué colocamos estos rendimientos, de llanta nueva pueden estar en los 105.000 kilómetros. Hay algunas operaciones que duran más, otras menos, pero pues sacamos esta información de registro que nosotros tenemos bastante amplio de diferentes rutas, diferentes tipos de clientes y de nuestros archivos para tener unas cifras bastante aceptadas de acuerdo a las rutas que seguimos. En el caso de reencauche tenemos 95.000 kilómetros y hay un factor que es supremamente importante que es la afectación por bajas anticipadas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no tenemos en cuenta cuánto se nos afecta los rendimientos o la reencauchabilidad del producto cuando estamos botando anticipadamente el 10% de nuestro rendimiento por impactos, por llanta con pestaña quemada, por diferentes situaciones o accidentes que nos ocurren en la ruta en nuestras llantas. Aparte de eso, en este cuadro nosotros podemos sensibilizar cuál es la inversión que tiene una flota con estas características. Para el caso, es una flota que anualmente, más o menos con estas características, se estaría consumiendo 1.175 llantas entre llanta nueva y reencauche, y el costo del producto al año estaría en 1.745 millones. Eso nos da un costo kilométrico al dividir esta cifra entre los kilómetros que rueda la flota mensualmente y entre la cantidad de llantas que tenemos, nos da un costo kilométrico de 11,80. Esa cifra es una cifra normal del mercado para el tema de producto. Cuando nosotros entramos a validar todo el complejo de llantas y complementamos esta información con todo el tema de gastos operativos y de administración, entonces tenemos otros inductores que nos llevan a incrementar este gasto. Alineaciones, rotaciones, calibraciones, montajes, marcación de llantas, despinches, administración de llantas que por lo general nosotros no lo registramos y no lo cuantificamos en nuestros libros y realmente si hacemos cuentas llegan a ser parte de un 20% de todo el total de gastos que afectan las llantas. Entonces, por producto tendríamos un 80% de participación en el costo y por otros gastos operativos y de administración de llantas podemos estar hablando de un 20% del costo para una inversión total de 1.554 millones aproximadamente en una flota típica de 50 vehículos. Esta tablita nos sirve para simular otras empresas. Si uno quiere, aquí le cambia los datos y él automáticamente nos da los valores que se puede gastar o que se puede consumir una flota en una situación en particular. ¿Qué es lo importante aquí? Que yo tengo estas variables que les comentaba anteriormente, que comprenden el triángulo de la reducción de gastos, donde el reencauche, si yo quiero disminuir esta cifra de aquí abajo, yo puedo aumentar mi cifra mi porcentaje de reencauche de lo que yo monto en mi operación. Entonces, si aquí hacemos la simulación y le aumentamos un 20%, subimos el porcentaje de reencauche de lo que yo
estoy inyectando a la flota mensualmente, podemos hablar que el efecto es de 177.641.000 pesos anual en reducción, que nos pueden servir para utilizarlo para otros temas que necesitemos. Lo que quiere decir que estamos reduciendo un 13% nuestro monto anual de inversión en llantas y reencauche. Pero también yo puedo jugar con los kilometrajes. Si yo me encuentro una buena llanta en la cual le puedo incrementar un 8%, por decir algo, en la llanta nueva, y puedo incrementar un 10% el rendimiento del reencauche, yo juego con unos nuevos indicadores de rendimiento, lo cual me puede arrojar, para el caso, un 8% de mejora, que equivale a 109 millones de pesos. Y lo mismo puedo hacer con mis bajas. ¿Qué pasa si yo mejoro disminuyo lo que yo estoy botando a la basura anticipadamente en un 8%? Pues me representa un 7% de mejora, lo que equivale a 102 millones. Lo importante es jugar con las 4 variables de una vez y reducir en el porcentaje o incrementar el porcentaje de reencauche, incrementar la variable llanta nueva, incrementar el rendimiento del reencauche y, ¿por qué no?, disminuir las bajas en 8%. Esa es una cifra que yo estoy colocando a manera de ejemplo, lo cual nos puede generar un 30% de disminución en el año, que corresponde a 357 millones de pesos, que es una cifra bastante importante para nuestros gastos. En resumen, nosotros es muy importante trabajar en estos 3 frentes y tener un balance perfecto en los 3 para que podamos disminuir los gastos mensuales de nuestra empresa de transporte, ¿sí? En lo que tiene que ver en lo referente a llantas. Ahora, miremos ya un poco más en detalle y ampliemos estos conceptos de los inductores del gasto. Tenemos unos costos de producto que integran el 80% aproximadamente del gasto total de llantas. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos con el costo por kilómetro del producto y la reencauchabilidad. Son los 2 elementos más importantes en el producto. En el tema ya de operativos, tenemos costos operacionales como alineaciones, reparaciones, rotaciones, destalones, calibraciones. Tenemos en el tema de bajas anticipadas, tenemos que cuidar mucho las llantas por las reparaciones, hábitos de montaje, garantía, fallas en las carcasas, golpes, desprendimientos, presiones de aire mal usadas. Todo eso nos va a afectar y nos va a disminuir la reencauchabilidad y asimismo la duración de las llantas. Y como complemento, pues también tenemos un costo del dinero en el tiempo, puesto que nosotros estamos pagando unas llantas a 60 días, pero pues las llantas las estamos utilizando por un año aproximadamente, lo cual nos dice que hay 10 meses que realmente estamos utilizando un dinero anticipadamente que lo podríamos utilizar diferido en algún momento. Entonces también hay un costo del dinero involucrado. Y un tema importante que es el tema de la administración de las llantas. Si nosotros no tenemos un buen manejo de las llantas, no conocemos nuestra información y no le invertimos un tiempo al tema de llantas, pues se nos va a incrementar las pérdidas, se nos va a incrementar los cambios de llantas en carretera y vamos a perder tranquilidad y tiempo, ¿sí? Y tenemos que estar acompañados de un buen software que nos arroje toda esta información. Si miramos en detalle ya algunos ejercicios de costo por kilómetro de producto y de reencauchabilidad y miramos el impacto numérico de estas cifras, podemos hablar de una ecuación que es muy común y pues todos ustedes la conocen,
el costo por kilómetro de ciclos de producto, donde simplemente lo que se hace es la llanta nueva, lo que hacemos es sumar los costos de lo que cuesta la llanta nueva, lo que cuestan sus reencauches hasta donde nos alcanzan a dar las llantas y dividirlo entre los kilómetros que nos da la vida original más las vías de reencauche. Esta relación nos da el costo kilométrico. Vamos a verlo en un ejemplo ya numérico, donde lo que hicimos fue, con los datos que tenemos, nosotros tenemos una base de datos importante que proviene de 110,000 llantas que estamos administrando mensualmente en empresas muy grandes de Colombia. Entonces, lo que hicimos fue segmentar y dividir como en tres segmentos de llantas por rendimiento y desempeño de producto, las tipos de llantas que tenemos en el mercado. A unas les llamamos premium, a otras second tier o segunda línea, y hay otro grupo que vienen, en donde vienen unas llantas económicas con su respectivo reencauchabilidad, que es bastante limitada, pero pues las conseguimos en el mercado, y lo que quiero aquí es esbozarles un ejercicio con los datos que nosotros hemos podido compilar. En el caso de cuando nosotros compramos una llanta nueva premium, de una llanta que puede estar costando 1.340.000 IVA incluido en el mercado colombiano, con unos rendimientos bastante buenos, 118, 120, incluso hay operaciones en la costa donde estas llantas pueden llegar a 125, 130,000 kilómetros sin ningún problema. El costo por kilómetro de llanta nueva oscila en este caso en 11,40, puede ser, y vamos a tomar esto como base 100 para nuestro ejercicio. Si nosotros nos vamos a línea 2, llantas de 1.100.000 pesos, y no voy a hablar aquí de marcas, estamos hablando de llantas con rendimientos aproximados de 90 a 95,000 kilómetros. Un CPK en vida original de 12,70. También podemos tener llantas económicas, niveles de 780,000 pesos, que nos dan rendimientos equivalentes a su costo, 70,000 kilómetros aproximadamente. Lo que nosotros vemos aquí es que si nosotros diríamos, bueno, pues yo compro una llanta econo que me cuesta menos en costo kilométrico que una llanta premium. ¿Para qué me pongo a arriesgar una llanta premium? Y realmente es cierto. Yo comprar una llanta premium, una llanta de alto costo para no reencaucharla, es el peor negocio. Entonces, aquí entra en juego ya el tema del reencauche y la reencauchabilidad de estos productos. Entonces, si nos vamos a un primer reencauche, ya sumando a este costo, el costo del primer reencauche, ya obtenemos esta ecuación que nos da como resultante 8,40. Ya bajamos de 11,40 a 8,40 con el primer reencauche, o sea que estamos disminuyendo un 26,3% mi inversión en producto, solo en producto. En llantas de segunda línea podemos estar hablando de 1.620.000 contra 185.400 en kilómetros acumulados, lo cual nos da un costo kilométrico muy similar al de la llanta premium. O sea que nosotros, miren que aquí podemos jugar con dos productos que son más o menos equivalentes en costo kilométrico en el primer reencauche. Ya en la línea económica, pues no todas las llantas nos van a llegar, nos van a terminar el primer reencauche. Entonces, por eso aquí se va quedando un poco rezagada la llanta económica, porque estos rendimientos son los que nos hacen disminuir el gasto en las llantas. Y si le generamos un segundo reencauche a una llanta premium, pues estamos hablando ya de costos kilométricos de 7,50, que hay muchas flotas que en este momento ya están en este nivel de 7 pesos, 7,60 en Colombia.
empresas que cuidan mucho sus llantas, donde la reencauchabilidad está en el 60-65% de llantas montadas. Entonces, estamos hablando de un 34.2% de ahorro frente a comprar llanta nueva y acabar la llanta nueva. Que esto también va contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, miren que hay toda una gama y una posibilidad de ahorro jugando con las diferentes gamas de llantas. Esto nosotros lo podemos segmentar. Tenemos bastante información como para segmentarlo en diferentes tipos de operaciones en Colombia. En Colombia tenemos la operación más común, que son rutas nacionales, rutas Cali-Bogotá, Bogotá-Medellín, que son rutas donde hay pendientes, donde hay curvas, y si nosotros tenemos un buen sistema de información, un software que nos deje filtrar por ruta, por dimensión, por tipo de vehículo, donde sepamos aquí que las llantas que estamos mirándole el kilometraje son las llantas que terminan su ciclo sin bajas anticipadas, podríamos llegar a estas conclusiones. Aquí este cuadro les muestra lo mismo que les mostré en la diapositiva anterior. Llanta premium con un segundo reencauche llegando a 7,50 en CPK, segundo nivel a 8,70 y econo 11,20. Pero ¿qué sucede? Nosotros también tenemos otras operaciones donde ya la pendiente es muy fuerte, rutas como, por ejemplo, Cúcuta-Bucaramanga, el nivel de abrasividad es bastante alto, entonces el desgaste se vuelve muy ofensivo con las llantas. En este caso, siendo las mismas llantas, los mismos tipos de vehículos, nosotros podemos encontrar rendimientos ya no de 118, sino de 88.400 kilómetros, que son buenos rendimientos para estas rutas en llantas premium. Rendimientos en reencauche que pueden oscilar en 68, 70.000 kilómetros, que también son buenos rendimientos para estas rutas. Los costos por kilómetro igualmente aquí ya no podemos obtener costos por kilómetro de 7 pesos, a no ser que lleváramos estas llantas premium a un tercero nivel de reencauche. Que puede ser porque los ciclos se acortan, los ciclos de kilómetros de producto se acortan. Lo que yo les quiero hacer ver es que en Colombia tenemos muchas topografías y por eso los costos kilométricos y los rendimientos de las llantas varían dependiendo de esas topografías. En este caso, en Secontir, nosotros podemos hablar de 12,60 de costo por kilómetro en una llanta que tenga su primer reencauche, y una econo si no nos parece un buen negocio, de acuerdo a lo que hemos nosotros visto, meterle llanta econo a una ruta de este nivel porque se gasta muy rápido. Entonces, el costo por kilómetro nos queda muy elevado. En el caso de rutas mixtas, que es la tercera opción, son rutas como los vehículos que van a cargar crudo en el meta. Son operaciones que van un recorrido largo por pavimento y después entran a terreno despavimentado. Entonces aquí las llantas tanto a la llanta como a los reencauches hay que colocarles un compuesto especial para topografías mixtas. ¿Por qué? Porque la llanta viene caliente y cuando entra la topografía al despavimento, pues puede afectarse y puede desgarrarse. Hay que tener una proveeduría de llantas que sean aceptables para este tipo de rutas, que en Colombia tenemos muchas llantas de calidad con estas características. En este caso, los rendimientos también se bajan con respecto a las operaciones pavimento, y podemos estar hablando de costos por kilómetro en llanta premium de 10,70, 11,30 en Secontir y 13,80 en Econo. Entonces, miren que tenemos aquí una serie de información
que se puede jugar con la información, pero lo más importante es que ustedes en sus empresas tengan este nivel de información, tengan este detalle de información y lo puedan filtrar y jugar con él a su amaño para que puedan hacer sus comparativos por marca, por diseño y por reencauche. Entonces, esto que les estaba mostrando, pues lo podemos empezar a ver en los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que sugerimos o que les sugiero como que se lleven una empresa de transporte? Hay 3 indicadores que son claves. Un indicador que nos mide la llanta nueva en su desempeño, un indicador número 2 que nos mide el reencauche y un indicador número 3 que nos mide los servicios y control de bajas anticipadas. Ustedes saben que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y esto hoy en día es clave medir y controlar, porque si no, las empresas tienden a tener unos gastos muy altos y el PIG de nuestras empresas se ve supremamente afectado. Entonces vamos a darle un vistazo a los indicadores de gestión de los que le estoy hablando. Comencemos por lo que es rendimientos. El indicador número 1, que considero supremamente importante, es rendimiento por marca. Ustedes deben llevar una estadística de cuánto dura cada una de las marcas que están en uso en sus empresas de transporte. Importante que ustedes sepan cuánto les dura en rendimiento el producto sin bajas anticipadas y con bajas anticipadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a dar cuenta cuánto están perdiendo por los impactos, por las fallas, con la disminución del rendimiento de las llantas. También es muy importante que ustedes midan los rendimientos por carcasa o por casco, pues. Cuánto la marca A de casco, cuántos reencauches les da en promedio de una muestra de las bajas que ustedes ya están dando de baja final. O sea, llantas que terminan su vida en su totalidad. Este indicador es supremamente importante. Ahorita les muestro el de reencauchabilidad. Y hay otro que nos mide el CPK. ¿Cuál es la tendencia de las llantas en mi empresa en cuanto a CPK se refiere? Este me agrupa todas las llantas, o si yo quiero una llanta en particular, pues simplemente la filtro y la miro aquí. Cuánto es mi costo por kilómetro de la flota cada mes y de cuántas unidades yo estoy contemplando en mi control. ¿Ya? Indicador 2, supremamente importante porque como ustedes vieron en el cuadro inicial donde hice la simulación, hay un indicador que es la reencauchabilidad. Aumentar el porcentaje de reencauche en mi flota representa, puede representar una cifra en total, en costos totales, podemos estar hablando de un 15%, un 20%. Pero entonces yo tengo que tener 2 indicadores. Un indicador que me diga qué porcentaje de reencauche yo estoy montando en mi operación. O sea, de 100 llantas que yo compré para montar en mi flota, ¿cuántas de ellas pude reencauchar y cuántas pude o montar reencauchadas y cuántas monté como nuevas? ¿Por qué hay que llevar estos 2 indicadores, el de montajes y el de llantas rodando? Porque si yo solamente me baso en el de las llantas rodando, o sea, de mi flota, qué proporción de llantas están rodando reencauchadas y qué proporción están rodando como llantas nuevas, pues llego a comprar vehículos y me va a distorsionar mi muestra. Me va a distorsionar porque yo estoy metiendo al sistema llantas nuevas, cosa que no es de operación, sino que es de la compra de vehículos nuevos. En cambio, el de montaje sí me lleva es muy importante porque este sí es el que pega directo en el costo de mi producto, porque es lo que yo estoy montando y es lo que yo estoy invirtiendo en llanta nueva y en reencauche. Y otro indicador que es supremamente importante es la utilización o reencauchabilidad de mis cascos.
cuántas vidas yo le estoy sacando después de que ya terminó su vida total y que ya la boté a la basura, la voy para desechos, la llevo a desechos, cuántos reencauches me está dando cada llanta. El promedio de esos datos de reencauchabilidad o de utilización que nosotros le llamamos es lo que nos dice si estamos mejorando y si estamos utilizando una llanta premium con más de 2 reencauches o si definitivamente no es conveniente usar llanta premium porque estamos dañando en primera vida nuestras llantas. Entonces hay que hacer otro tipo ahí de operación, ¿sí? Ya yéndonos a las condiciones de operación, entonces tenemos que de los efectos que tienen las condiciones de operación en el costo de las llantas, lo que son alineaciones y rotaciones hemos detectado que son las que más impactan en este tipo de desgastes, son las que más nos pueden afectar y dañar los rendimientos de nuestro producto. Estamos hablando de aproximadamente un 25% de pérdidas por desalineamiento o falta de rotación de nuestros vehículos. Miremos algunos ejercicios. En el caso de llantas que presentan camber, donde las llantas están inclinadas, bien sea hacia afuera o hacia adentro, nosotros, ¿qué es lo que sucede? Si se están apoyando las llantas. Esto es un footprint que hacemos, una huella de la llanta con camber, donde la llanta está apoyada en la zona de la parte interior, lo que produce un desgaste acelerado en esta zona y hay una diferencia en profundidades entre este surco y este surco. ¿Qué pasa cuando uno hace las mediciones en campo? Que hay unas diferencias entre surco y surco que uno las tiene que llevar, por eso los software deben llevar las 3 profundidades: profundidad externa, profundidad interna y profundidad central, para uno poder detectar estos desgastes en qué llantas se están presentando. Porque cada uno de esos desgastes y de esas diferencias nos llevan a pérdidas de vida de la llanta. Entonces nosotros tenemos que actuar sobre cuando vemos estas condiciones en las inspecciones que hacemos. Por otro lado, también tenemos efectos de convergencia y divergencia. Convergencia ya es otro efecto, que es cuando las llantas no se encuentran paralelas, sino que están encontrándose en una trayectoria hacia el frente. Lo que sucede allí es que la llanta se está arrastrando y por eso causa este tipo de escalonamiento, como en forma de escama, de espina de pescado. Y en las fotos se ve que hay un mayor esfuerzo en los bordes de cada uno de los ribs, de las costillas de la llanta. Entonces, eso también nos produce un desgaste acelerado de las llantas. Eso se mide en diferencias toe in, toe out, y nos da unas diferencias de hasta el 24. Pueden haber diferencias combinadas entre camber y divergencia que nos pueden llevar a la mitad de vida de la llanta. La llanta se nos puede perder a mitad de vida si no le ponemos cuidado a este tema. Un tema muy importante que nosotros vemos muy frecuente es que se alinea tren delantero y no se alinean trailers. Lo que sucede aquí es que si un trailer o un remolque me está direccionando el vehículo y me lo está tirando para un costado, las que corrigen son las llantas delanteras. Las llantas delanteras tienen que estar corrigiendo para este lado para que el vehículo no lo mande para acá. Entonces, ¿qué sucede? Se desgastan estas llantas por arrastre y se desgastan las llantas delanteras, aunque yo tenga perfecto mi alineación de tren delantero. Doctor Gustavo, lo voy a hacer una pausa muy chiquita. Tenemos que empezar a cerrar. Tenemos 2 minutos para que podamos cumplir con los tiempos de todas las conferencias de esta jornada académica que tenemos con la tarde. Entonces, a concluir, 2 minutos nos restan. Perfecto. Ya voy para el resumen. Bajas anticipadas, la alta temperatura de rodado es la que más afecta y
por efecto de temperaturas que se generan en el tambor de frenos, donde se afecta tanto la parte del interior de la llanta como la pestaña de la llanta. Entonces, nosotros hemos hecho pruebas y hemos censado y hay temperaturas que llegan a 150 grados, donde la temperatura normal de una llanta debe estar por los 80-90 grados centígrados. Esto afecta a las llantas de manera considerable. Para hacer un resumen, y por último, tenemos los indicadores de pila de desechos, donde miramos costo de remanentes y donde miramos cuáles son las causas de bajas y por qué se están sucediendo. Ese es el indicador número 3. Para resumir, tenemos unos indicadores de gestión, que son 4. Costo por kilómetro del producto, reencauchabilidad de la carcasa, gastos de operación y bajas anticipadas. Y tenemos unas formas de gestionar estos gastos. En el caso de la llanta nueva, para que el costo por kilómetro sea mejor, con un mejor desempeño y no con el menor precio. Bandas de reencauche con compuestos y diseños óptimos. Reencauchabilidad. Para obtener la mejor reencauchabilidad tenemos que hacer inspecciones, tenemos que hacer planes de recambio de llantas y tener un buen software de llantas. Para mejorar los gastos de operación tenemos que tener programas de servicio donde tenemos que tener alianzas en ruta para que les atiendan sus necesidades, centros de servicio, programas in-house y servicios de carro taller. Todo esto. Y para prevenir las bajas, hay que capacitar los conductores, hay que analizar rutas, análisis de pila de desecho y no dejando atrás el impacto que tiene en el medio ambiente el uso del reencauche. Esta era mi presentación, espero les haya gustado y cualquier información, pues dado el tiempo de esta presentación, sé que pueden tener varias preguntas. Con mucho gusto me pueden llamar o pueden escribirme al correo que está ahí en pantalla y con mucho gusto les estaré dando la respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. Las gracias, por supuesto, son para usted, al ingeniero Adolfo Carvajal, gerente de flotas y servicios. Nosotros vamos a continuar con esta 40ª